Todos sabemos lo grande que es Disney, que posee gran cantidad de estudios y películas icónicas. Podemos decir cientos de películas de Disney que nos marcaron en nuestra infancia o adolescencia. Pero hoy quiero hablar de una nueva película que llegó por parte de su estudio de Pixar. Por eso hoy quiero darles mi opinión acerca de Luca, película que se estrenó hace pocos días en su plataforma de Disney Plus. Soy Diego, bienvenidos a un nuevo video. Vamos con la intro. Ay, Disney, un grande en todos los parámetros que, como les dije anteriormente, tiene miles de estudios y que uno de estos, que cada película que saca es un éxito o al menos da mucho de qué hablar, es Pixar, que ahora con la plataforma de Disney Plus, esta tuvo mucho más control en poder sacar nuevas propuestas que quizás en el cine nunca hubiéramos visto. A fines del año pasado llegó con su primera película original, Soul, que en realidad iba a salir en cines, pero por la pandemia tuvo su estreno en Disney Plus. La verdad me encantaría hablar sobre esta película en un video más adelante, ya que me parece una película bastante interesante. Pero ahora, hace pocas semanas, Pixar sorprendió a todos con el estreno de otra nueva película original. Así es, estamos hablando de Luca, película que ya está disponible en la plataforma de Disney Plus desde el 18 de este mes. Pero, ¿de qué va esta película? Esta historia nos traslada a la costa italiana, en época de verano, donde un chico llamado Luca vive el verano de sus sueños, probando cosas nuevas, conociendo nuevos amigos, viviendo en el pueblo junto a su mejor amigo, y juntos quieren conseguir una moto Vespa para poder viajar donde quieran. Pero hay algo muy importante que debemos saber. Luca y su mejor amigo Alberto son monstruos marinos que al tocar el agua se transforman en estos, pero al salir de ella adoptan la forma de un humano común y corriente. Luca es una película visualmente hermosa, que nos muestra la enseñanza de la amistad y logra reflejar a Luca como un chico que junto a su amigo Alberto están dispuestos a ir hacia lo desconocido. Sin embargo, en esta cinta podemos ver grandes rasgos sobre la discriminación del pueblo hacia estos. Desde mi perspectiva, veo por parte del director querer contar cosas y tramas las cuales Pixar, más que nada Disney, no está tan dispuesto a contar. ¿A qué me refiero? En esta película pudo haber algo mucho más que la amistad entre la relación de Alberto y Luca, dejando un sabor medio agridulce para ciertos grupos de personas. Debo decir que de mi parte esperaba que Disney se anime un poco a esto, ya que hay un par de escenas en las que junto a mi hermana, con la que vi la película, logramos pensar o intuir un poco ese amor entre estos dos personajes. También tiene mucho peso las tramas secundarias, que una puede ser la de Daniela y Lorenzo, los padres de Luca, que no quieren que su hijo vaya a conocer ese horrible mundo de arriba, la superficie, que es un claro ejemplo de los padres poco permisivos que ansían con mantener a sus pequeños en la zona de confort, que también pudo verse en Buscando a Nemo, con Merlín queriendo sobreproteger a Nemo. Después, como dije anteriormente, está la trama de la relación entre Luca y Alberto. Sutilmente o no, parece que los creadores dejan al público que asimile tal relación como quieran verla. Lo que también Pixar nos ha querido contar en su nueva película es una historia de dos seres diferentes que tienen que hacerse pasar por algo que no son, para ser aceptados socialmente. Un gran logro de la película es lo fácil que resulta adentrarse en ella, consiguiéndolo casi sin que uno se dé cuenta de esto. A eso le añadimos un gran acabado visual, sabiendo sacar partido a su ambientación en la Riviera italiana. Unos estimulantes diseños, unos personajes con corazón y que logran transmitirte esa sensación de estar en una costa italiana,
Sí, que quizás le falta ese punto adicional para dejar una huella mayor en la memoria, pero es que tampoco realmente aspira a ello en ningún momento. Por lo que es cierto que la premisa de Luca invita a pensar en un relato mucho más ambicioso. A fin de cuentas, que dos niños que también son monstruos marinos vivan un verano en tierra firme podría ser la base para una historia con muchísimas más aspiraciones de la que realmente tiene la cinta. Ya que lo cierto es que no deja de ser una película sobre la amistad y aceptar a las personas que son diferentes. Debo decir que a mí en lo personal esta película me gustó. No es una película que me encantó a niveles estratosféricos o que me haya marcado, algo así como Intensamente o Toy Story, por ejemplo. No llega a ese punto, pero logra cumplir y no defraudarnos, dejándonos un gran mensaje sobre la amistad y la discriminación hacia personas diferentes. Por mi parte, la recomiendo muchísimo y así también ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. En fin, para finalizar, como os dije al principio, Luca está disponible en Disney Plus desde el 18 de este mes. Y si no pueden verla en la plataforma, pueden encontrarla también en diferentes páginas de internet. Desde ya, muchas gracias por ver esta crítica sin spoilers. Si quieren pueden dejarme en los comentarios qué otras críticas a otras películas les gustaría. No olviden compartirlo con sus amigos, darle like y suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Desde ya, muchas gracias por ver este video. Soy Diego, nos vemos en la próxima. ¡Chao!